Hermano en Cristo Jesús, bienvenido a una transmisión más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su Santo Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de hoy, Evangelio de Mateo. Nuestro Señor Jesús se muestra transfigurado. Dice la palabra que su rostro brillaba como un sol resplandeciente. Esos discípulos quedaron admirados, quedaron sorprendidos, llenos de gozo, de alegría, de contemplar la gloria, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se aparecieron Moisés y Elías. Moisés, que representa la antigua alianza, aquel a quien nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el monte del Sinaí, le dio los preceptos, las leyes en esas piedras para que Moisés guiara al pueblo elegido, el pueblo de Israel. Elías, que representa el padre de los profetas, aquel que dijo: de una señal, aquella señal de una virgen, nacerá el Mesías. Se juntaron esos 3 personajes celestiales para conversar el proyecto de nuestro Dios Todopoderoso. Esos apóstoles, llenos de miedo, con el rostro hacia el suelo, decía Pedro: Señor, si tú quieres haremos 3 tiendas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Qué bien se está en este lugar. Pedro sintió el gozo de la gloria de Dios en ese momento, pero también sintieron miedo. Nuestro Señor Jesús los tocó y les dijo: levántense, no teman. Se escuchó una voz de lo alto que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo, porque en Él tengo mis complacencias, hagan lo que Él les diga. Hermanito en Cristo Jesús, los mandamientos que nuestro Señor Jesús nos dejó: amar al prójimo como a ti mismo, perdonar a nuestros enemigos,
dice nuestro Señor Jesús que debemos de hacer esas buenas obras, dar de comer al hambriento, vestir al que tiene frío, dar abrigo, visitar al que está enfermo, visitar al que está preso, porque dice nuestro Señor Jesús, benditos hijos de mi Padre, para ustedes está destinado el reino de los cielos. Pero cuántas veces, hermano, nos alejamos de esa luz, de ese brillo, ese resplandor que es nuestro Señor Jesús, por las cosas del mundo, por las cosas materiales, por el miedo, la tristeza, la angustia, miedo a la enfermedad, miedo a perder el trabajo, en esos falsos placeres, el robo, el secuestro, el sexo, hermano en Cristo Jesús, que nos alejan de la luz para estar agazapados en esas tinieblas, en esas cuevas de orgullo, de vanidad. Pero cuando nosotros volteamos nuestra mirada hacia nuestro Jesús, nuestro Señor, su luz nos ilumina y esas tinieblas se van, querido hermano, en Cristo Jesús. Dice nuestro Señor Jesús, este es mi Hijo amado. Hermanos, en Cristo Jesús roguemos a nuestro Padre Celestial para que el amor de Cristo, para que su luz brille en nuestros corazones. Decimos todos,